Bueno, saludos cordiales, estimados alumnos. Hoy día vamos a hacer la identificación de restos óseos en un cráneo NN. En primer lugar, hoy día tenemos el diagnóstico del género o del sexo del cráneo. Vamos a hacerlo de inmediato. Acá estamos con el cráneo. Esta es la mandíbula del cráneo, ¿correcto? Pero las diferencias están en que el cráneo masculino, los huesos tienen una forma más voluminosa. Hay protuberancias, los bordes son romos. Por ejemplo, viendo de perfil el cráneo, vemos que la frente es escalpada hacia atrás, porque estamos en la posición de Frankfurt. Ahí podemos ver que el cráneo, en la parte anterior, el frontal, donde es la frente, todo este hueso coronal es un plano inclinado hacia atrás. En la base están unas protuberancias. Estas protuberancias, lo que llamamos nosotros la ceja, es la protuberancia supraorbitaria, ¿no? Que está aquí, donde pueden verlo, lo estoy tocando, y aquí. Si yo lo pongo de costado, entonces ahí sí se va a ver una protuberancia. Luego, que no hay en el sexo femenino. Luego, al descender, ingresa y hace un ángulo con los huesos de la nariz. Este es el ángulo. En las damas, en las mujeres, esto es curvo. Al no existir esta protuberancia que está en los bordes supraorbitarios y la glabela que está acá en el medio, esta protuberancia, como no hay, es más llano, más plano, entonces no hace curva, perdón, no hace ángulo, hace curva, ¿correcto? Miramos de perfil y vemos la apófisis mastoide. Este es el proceso de la apófisis mastoide, ¿no? Todo esto, que se está articulando con el occipital, el temporal, el parietal. Es voluminoso, grueso. En las damas es menos voluminoso, menos dimensiones, pero puede ser un poquito más larga, pero delgada. Este sí es grueso, voluminoso. Bien. Hay una espina nucal que en los hombres es protuberante, es grande. Aquí está en un término medio, pero en otro cráneo es protuberante. Más bien en el sexo femenino es llano. Si nosotros observamos la mandíbula, vemos que la mandíbula de perfil, pues, ancho, grueso. Inclusive, este reborde que está en el inferior es delgado en las mujeres. Y aquí es grueso, este reborde. Es romo, grueso y es delgado. Después vemos la prominencia del mentón. El mentón, si lo vemos de perfil, aquí está con una protuberancia, ¿no? Y vemos que el hueso tiene unas demarcaciones que se instala ahí los ligamentos, los músculos. Entonces,
son gruesos sobresalientes. Sobresalientes, estas arrugas que se presentan. Inclusive en el occipital, estas arrugas son bastantes. Y acá se viene la cresta, ¿no? La cresta nucal. Bien. Hasta aquí en cuanto al sexo. Este reborde es masculino, es grueso, es romo. Más bien en las mujeres es en la parte superior de los agujeros orbitarios. Es cortante, termina en finito el borde, finito, anguloso, filoso, es cortante. Pero aquí en el varón es romo, ¿correcto? Claramente se puede ver. Bueno, vamos a observar un cráneo femenino. Bien. Este es un cráneo femenino y lo pueden ver. El plano de Frankfurt va del agujero infraorbitario que debe estar por aquí y debe estar aquí el agujero, el porión, el auditivo. Una línea recta debe estar plano. En esta posición se observa entonces el cráneo, perdón, la parte anterior del hueso coronal frontal no hace un plano inclinado como el hombre. Aquí está cayendo casi rectamente, es un poco oblicuo. En otros casos, el cráneo femenino tiene la parte anterior abombada o curva o abultada hacia acá. Como no tiene estos rebordes gruesos, los rebordes supraauditorios no son gruesos, son delgados, son casi planos, ¿no? La glabela también es casi plana, solamente es una pequeñez. Entonces, si yo lo coloco de perfil, entonces no hay un ángulo pronunciado como en el varón, es curvo. Estas son las apófisis mastoides. El proceso viene a ser aquí donde se articula la sinostosis con el hueso temporal, parietal y occipital, ¿no? Es más pequeño, menos voluminoso. En la cresta nucal sí se observa que está plano, ¿no? Estos agujeros orbitarios tienen forma de curva. No son lados como si fuera un cuadrado, un rectángulo, como en el hombre. Son curvas. Bueno, aquí no tenemos la mandíbula. Y
estamos... Un momentito que voy a compartir. Bien, entonces ya hemos hecho lo del cráneo, lo que hemos explicado en teoría, cráneo masculino, femenino, luego están estas tablas, se tiene que hacer la primera tabla en el informe pericial, tenemos la primera columna, donde están las características de los huesos. Luego, estas formas que adoptan como características el sexo femenino, lo tenemos aquí. Ya están especificados. Y aquí el masculino. Entonces, lo que observemos en su cráneo, vamos resaltando de un color. Puede aparecer de aquí características masculinas, pero también puede aparecer femeninas. El resultado es que de todas estas características, la sumatoria, cuánto da en femenino y masculino. Y ahí vamos llevando la cuenta que si es masculino, tendrá un número superior al femenino. Luego, la determinación del sexo la hacemos con el modificado según Wijnstra y Huvelaker 1994. La cresta nucal, que es la que se encuentra aquí, es pronunciado y tiene el número 5. Entonces, se le dice que es hipermasculino. Aquí el 4 es menos pronunciado, es masculino. Y el número 3 no lo tenemos en cuenta porque no se puede decidir si es muy o es pronunciado o está plano, es un poquito. Entonces aquí sí es plano y plano, o sea, no hay nuca, no hay la cresta nucal. Aquí como está señalando la flecha señala aquí en el segundo paso el proceso mastoide. Este proceso mastoide es toda esta apófisis mastoide y lo que hemos señalado. Entonces, el número 5 va a ser masculino, hipermasculino, el 4 masculino, 3 no se toma en cuenta, más pequeño es femenino, mucho pequeño, más pequeño es el hiperfemenino. En el borde supraorbital, en ese borde que le hemos dicho que es agudo en las mujeres y romo es en los hombres, romo. Y en el arco supraorbital, en este arco supraorbital, donde decíamos que hay un ángulo, ya, las prominencias supraorbitarias, acá hay un ángulo con el nasal. Es bien pronunciado, hipermasculino, aquí masculino, no se toma en cuenta, aquí es el femenino, hiperfemenino. El cráneo que estamos viendo aquí femenino es este, el número 2. Y el mentón, ¿no? El mentón lo podemos observar acá, es bien pronunciado. Se hace esta tabla y me tienen que marcar con una X o un círculo la que ustedes observan. No se olviden de tomarse fotos de lo que están haciendo para que le envíen esas fotos junto con el informe en los anexos. La tercera, porque tiene que ser impar, 3 tablas o 5 tablas o fórmulas. Esta tercera es la de Fehrenbach y colaboradores, en la que tiene como un ejemplo, tomamos esta tabla de Wijnstra y Huvelaker, lo tomamos acá, pero tiene otro valor, ¿no? Entonces, aquí le pone más 2, más 1, y 0 que no hay el control, no se puede llevar. Y femenino y hiperfemenino. Entonces, más 1 masculino, más 2 son los hipermasculinos. Femenino es menos 1 y menos 2 es hiperfemenino. Para que nos demos cuenta. Solamente que Fehrenbach considera todas estas características
óseas del cráneo. Entonces, nosotros ubicamos dónde está la glabela, dónde está el proceso mastoideo, plano nucal, y lo que dice Fehrenbach es que él, al hacer su estudio, ubicó que había una importancia, o mayor importancia, que lo colocó el número 3. Siguiendo de importancia, menos importantes tiene el número 2, y el número 1 es el menos importante. Entonces, para Fehrenbach, el 3 es muy importante, el 2 importante y menos importante el 1, ¿correcto? Y le puso a algunos de ellos la vela, por su estudio que hizo, el 3, número 3. Entonces, esto es invariable. Esto no se modifica, no varía, se queda ahí. Lo que sí hay que poner acá en las X es el valor. Ese valor es la que determinamos aquí. Si es menos 2, menos 1, o 0, o más 1, o más 2. Entonces, aquí se va a reemplazar. Por ejemplo, aquí le pongo más 2, aquí menos 2, por ejemplo, y aquí 0. Entonces, yo tengo que multiplicar importancia por valor aquí. 3 por más 2 es 6. 3 por menos 2 es menos 6. 3 por 0, 0. Si fuera 1, 3 por 1, 3. Si fuera menos 1, 2 por menos 1, menos 2. Ya, se multiplica y con el signo, ¿no? Entonces, más por más, más por menos, menos. Luego, una vez que están los números de la multiplicación aquí, y aquí también, entonces se va a sumar algebraicamente, ¿no? Más 2 menos 2, más 2 menos 2, 0. Más 0, 0. Más 1, más 1. Menos 1, menos 1. Y así se va sumando, ¿no? Entonces, este producto, esta suma va a tener un resultado, la suma algebraica. Esta suma es denominada, como está en la fórmula, sumatoria, este es el signo de sumatoria de I, que es de importancia, por V. Importancia por el valor, la sumatoria. Entonces sumamos todo y que me dé, no sé, menos 5. Aquí lo va a reemplazar, menos 5 le coloco acá. Y la sumatoria de I viene a ser esto. ¿Cuánto es esta columna sumatoria del I? Es 33. Entonces ponemos el 33 y realizamos la división. Resultados: mayor de 0, masculino. Menor de 0, femenino. Entonces esta es la tercera tabla. Y como tercera tabla, van ustedes a discriminar. Van a hacer, si los 3 dan femenino, entonces ponen como resultados el debajo en el informe pericial. Después de hacer el diagnóstico del sexo, se ha determinado que es de sexo femenino. Bueno, esto no lo vamos a hacer, vamos a la edad. La edad, como se le ha informado en teoría, es con los dientes. En los dientes tienen que hacer la suma, tienen que tener los 3 datos. ¿Cuáles son los 3 datos? Es la regresión periodontal, que es la que estamos señalando aquí, que viene a ser en el resto óseo, se encuentra el sarro, el tártaro, y se supone donde está la marca del sarro es que hay una regresión de la encía, ¿no? La periodontal. Entonces acá hay una distancia que nos miden en milímetros. Luego se pide la distancia de la longitud de la raíz, que es desde el cuello hasta el ápice, en milímetros. Luego la transparencia, ¿no? La transparencia es que se observa a la luz transparente y empieza desde el ápice y lo sumamos en milímetros. Luego se aplica la fórmula 0.18 que es invariable, 0.42 también es una constante y 25.53 que es una constante. Entonces, aquí para hallar P, dice que es regresión periodontal sobre la longitud de la raíz. Entonces, los milímetros de P sobre la longitud de la raíz por 100. Este resultado reemplazamos aquí.
T es transparencia, o sea, los milímetros que mide aquí, transparencia sobre longitud de la raíz, por 100. Reemplazamos T, entonces primero multiplicamos este paréntesis, multiplicamos este paréntesis, sumamos y sumamos más 25,53, ¿correcto? Ahora, lo mismo se tiene que hacer con la estimación de la edad en método peruano. Leiker, el antropólogo americano, vino al Perú y junto con el antropólogo forense peruano Parra hicieron un trabajo de investigación en la morgue de Lima, publicando lo que el hallazgo el 2008 aplicando la Mendín. Y al hacer el estudio, porque se sabía ya la edad de los cadáveres que están en la morgue, hicieron una modificación en la fórmula. Entonces es una fórmula método peruano, ¿no? Es igual también regresión periodontal en inglés y RTH en inglés, que es la transparencia y la longitud de la raíz. Entonces hay unas constantes, que es lo que se obtuvo, 31,71, 1,18, 5,81 y después 3,14. Lo único que tenemos que hallar RH. RH es la longitud del diente. El diente es el incisivo inferior. También se ha realizado en los incisivos centrales superiores. En el incisivo central o lateral inferior se realiza esto. Si no, avanzamos con el superior. Aquí, entonces, multiplicamos cada uno de estos. Estas son multiplicaciones, 1,18 por RH, multiplicamos 5,81 por pH, que ya saben la regresión periodontal, y 3,14 RTH, RTH que es la transparencia. Multiplicamos, acá hay una sumatoria de una constante 31,71 menos esto, más este producto, más este producto. Y ustedes tienen que hacer la comparación, ¿no? ¿Por qué aquí sale más? ¿Por qué sale menos? Esa es la crítica o pensamiento crítico. Ya, hasta aquí llegamos, jóvenes, un momentito, dejo de compartir.